Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que ha trabajado como médico en los campos de los Andes, la Amazonía y la costa del Ecuador, y que hoy día les va a hacer un análisis ante este ambiente donde ustedes ven por primera vez aire limpio después de muchos años en Quito. Atrás tenemos al Pichincha, la ciudad, todo lo que es una ciudad casi desértica, que nos lleva a preguntarnos si después de esta peste del coronavirus, las ciudades en el mundo pasarán a ser abandonadas. Ya muchos pueblos en España están siendo abandonados, muchos pueblos en Ecuador inclusive han sido abandonados, pero por supuesto van a ser repoblados ahora después de esta peste, porque con el coronavirus, con la presencia del internet, con las comunicaciones satelitales, con la telefonía celular, con las revoluciones del transporte, posiblemente ya tendremos dentro de poco autos voladores, vehículos voladores. Lo más seguro es que las ciudades van a pasar a ser despobladas, van a ser abandonadas. Ya en Sao Paulo, el centro de la ciudad de Sao Paulo está despoblado, está abandonado. Pero hoy analizaremos cómo este coronavirus está siendo utilizado de manera mañosa por gobiernos, entre esos el de Ecuador, para prolongar sus mandatos, para ejercer el autoritarismo, para crear formas despóticas de gobierno. Esto ya nos lo denuncian los canales de televisión como France 24, que señala que países como Rumania, como Hungría, como repúblicas eslavas, como países como Perú, han utilizado el coronavirus, para comenzar a prolongar sus mandatos, para crear formas despóticas, para atropellar la democracia. En el caso de Perú, por ejemplo, se ha lanzado una ley que es una ley que ya está ahora en circulación, ya se está discutiendo, contra las denominadas fake news, que es una simple persecución a todas las personas que se atrevan a publicar alguna noticia que no quiere el gobierno en internet, o se atrevan a decir algo. A partir de eso se ha iniciado una persecución política. En el caso de Ecuador, las cosas han pasado de, como se dice, a mayores. El gobierno primero ha sacado a las Fuerzas Armadas y a la policía para supuestamente prevenir el contagio, es decir, mantener la cuarentena, el autoaislamiento, pero además ha utilizado los medios, está haciendo una campaña publicitaria. En esa campaña publicitaria, a más de que recomienda una conducta a la gente, es lo más importante, recomendar una conducta, comenzar a ser el que dice que la conducta tiene que ser así, que la conducta tiene que ser asado. Este primer paso de recomendar una conducta es la antesala para después recomendar el voto. Y segundo, comienza a hacer uso del autoritarismo. Por ejemplo, se pretende ya prolongar las elecciones que debían realizarse en el mes de enero del próximo año, y se plantea, en primer lugar, la prolongación de las elecciones. En segundo lugar, ya se plantea, esta prolongación de las elecciones, por supuesto, significa prolongar el gobierno. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a prolongar el gobierno? En Perú, el gobierno se ha declarado prolongado, porque Vizcarra tenía que llamar a elecciones indefinidamente. En Bolivia tenían que ser las elecciones en el mes de mayo, no se las van a hacer, pero no existe ya una fecha para realizar las próximas elecciones, es decir, una autoprolongación indefinida. Y no se queda ahí, sino que, utilizando el mecanismo del aislamiento y del control mediático, Ecuador enfrenta a un problema en el caso del gobierno de la presencia de muertos. Muchos muertos en Guayaquil, la gente no sabe qué hacer con sus muertos, los muertos no van a los cementerios. Esto evidentemente pone en relieve que en el Ecuador ha habido un descuido, una incapacidad
Y es el gobierno del ya vamos a enterrarlos, ya vamos a hacer esto, ya vamos a hacer ocho. Y la gente aprendió que esta mentira del ya vamos, ya le vamos a hacer, ya estamos a punto de hacerlo, se llama desesperanza. Al cabo de 3 años, el gobierno no puede presentar ni una sola obra, ni una sola misión, ni un solo progreso. ¿Qué diferencia con el gobierno de Rafael Correa, que en el último año llegó a inaugurar una obra cada día? Hoy este gobierno nos lleva solamente a un derrotero, la desesperanza. Por supuesto, se trataba de resolver el problema de reconocer a los enfermos, aislar a los que podían contagiar y estabilizar a los más graves. El problema fue que, a pesar de disponer de la mejor red sanitaria de Sudamérica, de tener personal formado no solamente en Ecuador, sino en el extranjero, e inclusive la cooperación cubana, la estabilización de los pacientes se tradujo en lo que es el gobierno. El gobierno es un mecanismo de discriminación. No se atendía a todas las personas. No había suficientes camas, no había suficientes servicios de emergencias. El problema adicional fue que los mismos centros de salud y hospitales se convirtieron en los sitios para uno contaminarse, porque al carecer el personal de mascarillas, guantes, batas y todos los equipos necesarios, se comenzó a examinar con el mismo guante, con la misma bata y con la misma persona a sanos y enfermos, convirtiéndose de la persona que hacía el examen, el médico, el auxiliar, en el portador de la enfermedad, y se la pasaban ¿en dónde? Llegaba un paciente con sospechas de una enfermedad que podía haber sido no solamente coronavirus, podía haber sido un simple resfrío que se curaba en 7 días con una limonada, con aspirina, y lo que se hizo fue a un paciente que no tenía nada, contagiarle dentro del mismo hospital, del mismo subcentro, del mismo dispensario, y porque el médico se convertía en vector de la enfermedad. En estas circunstancias, la congestión ha creado tales dificultades, tal desasosiego, que le permite al gobierno comenzar a discriminar y a culpar a la población por todo. Comienza a culparle a la población porque no se quedó en su casa, porque hizo la fiesta, porque no hizo el otro. Nos hizo autoculpables de todo. Él se lava las manos, él no es el culpable de lo que ha pasado. No es el culpable de que, por ejemplo, el sistema de atención médica se haya venido abajo, porque mediante el sistema de llamadas de agendar, se llama agendar las citas por llamadas telefónicas, este sistema fracasó. ¿Y por qué fracasó? Porque usted llamaba para agendar la cita se la daban para 3 meses, pero usted estaba mal, no podía esperar 3 meses, entonces tenía que buscar atención médica en cualquier parte, pero no borraba su agendamiento. No, nadie le llamaba para decir, señor, usted va a venir tal día, o ya encontró solución. No. El día que estaba señalada la cita médica y usted no la había anulado, ese día el médico no tenía trabajo, el subcentro no tenía trabajo, el hospital no trabajaba, era tiempo perdido. El siguiente paciente en ser atendido también había hecho lo mismo. Total, el subcentro, el hospital y todo el sistema de salud estaba trabajando con menos del 30% de los pacientes que habían solicitado una cita. Así comenzó el fracaso del sistema sanitario de Ecuador. La inoperancia de manejar la red telefónica, la inoperancia de manejar el sistema de internet, la inoperancia de no poder utilizar la telemedicina, es decir, la consulta médica por internet, hizo que este gobierno hoy colapsara. No pudiera hacer, no sepa qué hacer con los muertos, no sepa qué hacer con todas las personas que acuden a los centros de salud.
no tenga capacidad de montar hospitales de emergencia, no tenga la capacidad de utilizar las carpas, miles de carpas que quedaron después del terremoto y que pueden ser utilizadas para centros de observación en áreas con buena circulación de aire, como son parques, como son playas, y en esos lugares tener a los sospechosos o, por último, a los portadores sanos en una área de aislamiento que les permita recuperarse bajo vigilancia estricta. Así es como se utiliza la peste por los gobiernos para pretender prolongarse en el poder. Y claro, prolongarse en el poder es importantísimo en este momento porque no han alcanzado el gobierno de Lenín Moreno a feriar, a rematar toda la infraestructura que dejó Rafael Correa de las hidroeléctricas. Han feriado ya CNT, nos queda por feriar todavía los puertos y aeropuertos e inclusive privatizar las vías de comunicación. Este negocio todavía no se ha concretado y necesitan tiempo. El coronavirus les ha parado en esto que llamaban la monetarización y también les ha parado en lo que era el recibir los préstamos del Fondo Monetario Internacional, que ya estaban repartidos, porque apenas un 30%, un 40%, perdón, de los préstamos tenían ya un fin, tenían un plan, tenían un proyecto. El resto eran de libre disposición del presidente y teníamos que pagarlos los ecuatorianos por esta y quién sabe cuántos años más. Era una repartición del botín de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Esta peste les impidió apurar el asunto, puso con la caída del precio del petróleo al gobierno de espaldas porque no tenía cómo pagar al Fondo Monetario Internacional los préstamos que le dieran, y con esas condiciones lo que se espera es prolongar el gobierno porque no se alcanzó a saquear el botín llamado Ecuador. Muchas gracias.